Vamos a ver la escritura de Marcos. Marcos es un libro que habla mucho sobre el espíritu de los demonios. Amén. Marcos capítulo 1, gracias. Marcos 1, 21 al 27. Le damos lectura así, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, es decir, Jesús, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Verso 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Padre, primeramente, oh Dios, te damos la gloria a ti. Te tomamos en cuenta para este inicio, oh Dios, de tu palabra y del servicio, y te pedimos nos cubras con tu sangre preciosa, oh Dios. Pedimos de tu protección, Dios mío, contra toda influencia, toda oposición, Señor. En el nombre de Jesús, tú nos tienes en el hueco de tu mano, Dios. Cúbrenos, Dios mío. Acudimos a ti. Tú eres el Jehová que sacó al pueblo de Egipto, Dios, con mano fuerte, bajo la sombra de tus alas. Tú los transportaste por el desierto, Señor, y tú los llevaste en alas de águila, dice tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar un tema: cómo enfrentar a los demonios. ¿Sabe que existe un reino de Dios y un reino de Satanás? Hay gente que no cree en eso, amén, pero eso, pues nosotros sabemos que por la escritura que es así. Decía la hermana: vale más agradar a Dios y no al mundo, y la Biblia respalda todo eso. ¿Cómo vencer al enemigo? ¿Cómo enfrentar a los demonios? Amén. Jesús da mucho énfasis en este evangelio de Marcos, precisamente en su interés de cómo derrotar a Satanás, su mundo, cómo liberar a los esclavos del poder, de la influencia de Satanás, y sobre todo cómo expulsarlos a esos demonios o espíritus inmundos. Los demonios, pues, son influencias, tienen personalidad ellos, y ellos tienen influencia sobre el mundo y especialmente sobre la gente que se aparta de Dios, lo que la Biblia llama los incrédulos. Y Él los domina influyéndolos, dando a ellos, trayendo conflictos y todos. Yo quiero anticiparle de antemano que las adversidades que nosotros pasamos, o circunstancias y cosas, tanto en familia como en la tierra y todo eso, no es que Dios las envíe. Dios permite ciertas cosas, pero Dios no envía las adversidades. Dios no envía dolor, sufrimiento. Amén. Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Él no se goza de eso. Vemos en el caso de Job que Satanás le pidió permiso a Dios sobre cómo tentar a Job, cómo afligirlo, aflicción. Y Dios le dio permiso. Y Dios da permiso hasta cierto tope. Y de ahí para allá ya no puede pasar Satanás. Le quitó las riquezas, pensó que le servía por eso a Dios. Vemos que no. Después permitió que le tocara en su carne, que le afligiera en su cuerpo. Y vemos que no. Entonces hasta ahí le puso un tope: ya no me lo mates, no, déjamelo en paz. Pero vamos a ver el tema: cómo enfrentar a los demonios. Jesús se enfrenta
En diversas ocasiones, el libro de Marcos, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 5, 6, 7, 9, 16, nos habla mucho de este enfrentamiento. El libro de Marcos trae mucha acción, mucho enfrentamiento entre Dios y el diablo y su reino. Y en esta ocasión Jesús entra a Capernaum. Vemos el versículo 21. Entrando en Capernaum y los días de reposo, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y vemos aquí, como punto número 1, vemos la realidad de los demonios. Es un mundo real. Quizá para mucho estudioso o que sabe mucho, quizá no, pero la Biblia habla lo que es la realidad. Y usted se sorprenderá que en esta época, en este tiempo, pleno siglo XXI, escucharme hablar a mí o a gente, muchos pastores muy preparados, que dice, pero usted preparado, creyendo todavía en esto de los demonios y en esto del diablo. Pero no hay forma de que alguien pueda aceptar a Dios o creer en la Biblia, en su palabra, como verdadera y realidad, y decir que los demonios no es cierto, aquello es ficticio. Alguien dijo, oh, yo creo en el cielo, pero eso del infierno y el diablo, eso no creo. Entonces no cree todo lo que dice la palabra de Dios como la realidad de un mundo espiritual que existe. Pero hay aquellos que se ríen y se piensan, se mofan y dicen que, bueno, que en este mundo de la tecnología, del avance como estamos nosotros, de la educación, del comercio, el viajar, traficar, ir para allá y para acá, la familia, los amigos, todas esas son cosas buenas, pero que no se preocupan por el problema espiritual. El problema espiritual es muy diferente al material, es una área, de hecho, mucho cierto desconocido para nosotros en algunas cosas. Por lo tanto, no conocen ellos ni se pueden identificar con un mundo espiritual. La gente que piensa así, y Efesios 6, 12, dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicia espirituales en los aires, y opera en los hijos de desobediencia, todo eso. Y vemos aquí entonces que existe este mundo espiritual, y lo primero que trae a las vidas de las personas es opresión. Fíjese bien cómo oprime. Hechos 10:38, leemos que Dios especialmente y específicamente ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, como lo ungió con el Espíritu Santo y de la potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Entonces vemos lo real, cómo tiene que ser uno preparado, ungido, para quitar de opresión a los que Satanás ha encadenado, y para eso se necesita el poder del Espíritu Santo. Amén. Él anduvo haciendo el bien. Como segundo, nosotros vemos que Satanás también oprime por medio de la obsesión. Hechos 5:16 dice que en muchas de las ciudades, aún en las ciudades vecinas, ocurría la multitud de gente a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Ve cómo existe, mire, no estamos hablando exactamente un tema de demonología, no estamos enalteciendo al diablo, estamos predicando la palabra de Dios, el reino de Dios contra el reino de Satanás. Pero tenemos que saber cómo librarnos, cómo enfrentar a los demonios. Ahora, al estar diciendo esto, no estamos diciendo que todas las enfermedades sean causadas por Satanás, o todas las adversidades tampoco sean causadas por Satanás, aunque Él es el mayor, como terremotos, sismos, todo eso lo que viene. No, existe la naturaleza, y sabemos que estamos en medio de un mundo caído. Amén. Igual la gente, como los animales, como el planeta. Amén. Entonces no es todo de Satanás, pero no tenemos que desconocer todo lo que Satanás trae. Y hablando de adversidades y cosas y consecuencias, hay cosas que el mismo hombre y la gente, los jóvenes,
acarrean por consecuencia de desobediencia y de pecado. Entonces ahí no tiene que ver Dios tampoco, ni en cierta manera el diablo tampoco. Hay veces las propias consecuencias de las personas. Y vemos también entonces aquí que existe la opresión, la obsesión, alabado Dios, y existe la posesión de demonios, espíritus inmundos. Le podía describir, el tiempo no abarca para describir cuáles son principados, gobernadores, espíritus inmundos, todo eso, huestes, todo eso, pero usted se da una idea. Pero mire, la posesión es como Satanás también por medio, como influye. Y dice que cuando llegó la noche, entonces, Marcos 1:32, el versículo más adelante, dice: luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ve gente poseída, endemoniada. Y vemos aquí que siempre que usted vea la palabra demonios, la ve en plural. Gente endemoniada, los demonios, plural, porque los demonios son muchos, se esparcen o se denominan en categorías, pero el diablo es uno, Dios es uno, el diablo es uno, amén, singular. Él es el padre de toda mentira, de todos ellos, pero hay muchísimos demonios, y aquellos que están endemoniados es porque el diablo se ha mudado a ellos y ha tomado su residencia en su vida y ha empezado entonces a ocupar el lugar que le pertenecía o le pertenece a Dios, al Espíritu Santo, y él radica en el espíritu humano, sea de personas o de animales. Y ahora necesitamos nosotros aprender acerca de lo satánico mucho más. Y como punto 2 vemos nosotros la realidad del poder de Jesús. Vimos que la realidad de los demonios es real, es cierto, cómo aflige, cómo oprime. Pero ahora vamos a ver la realidad de Jesús, del poder de Jesús. Marcos 1, el verso 21 en adelante, donde nos quedamos, y dice que se admiraban, verso 22, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había, dice, en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Ahí puede ver otra vez a los demonios, que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y entonces vamos a ver aquí cómo se enfrentan a Jesús y cómo Jesús los derroca, los echa fuera. Este enemigo, entonces vemos la razón por la que Jesús dijo: he aquí, yo os doy potestad para hollar toda huella del enemigo, toda fuerza del enemigo, echarlos fuera. Cristo tiene la autoridad y Él nos da la autoridad a nosotros, los creyentes. Y hay algunas cosas que los demonios saben acerca de Jesús y de nosotros también. Dios nos oye, Dios nos ve, pero los demonios también nos están observando, nuestra boca, nuestros actos, temperamento, todo eso. Y algunas 3, 4 cosas de que los demonios saben acerca de Jesús es la siguiente: ellos reconocen la autoridad, la deidad plena que Jesús tiene. Amén. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Él tiene la autoridad. Sé quién eres. Miren, los demonios en el verso 24, hay una plática con ellos, 24 inciso B: has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios saben quién es Jesús, la autoridad que tiene, pero saben quiénes somos nosotros en Jesús y la autoridad que tenemos, y si no la tenemos. Amén. Ellos conocen todo eso. Así que vemos entonces que le reconocieron. Saben, los demonios saben mucho más que mucho teólogo y mucha gente incrédula que no cree en el poder de Dios, que no teme realmente a Dios y desconoce el poder de Dios como el del enemigo. Y mire, el Padre Celestial ya había testificado en un poquito, el capítulo 1, verso atrás, había testificado acerca de Jesús cuando Él pasó al bautismo y se oye una voz, se manifiesta el Espíritu Santo como paloma, luego una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oírlo. Vemos el mismo capítulo. Pero ahora también el reino de Satanás también se está manifestando aquí. El diablo tenía que confesar y decir: sé quién eres, el Santo de Dios.
Los demonios reconocen la autoridad y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es una de las cosas que saben de Él. Otra de las cosas que ellos saben es que los demonios tienen una antipatía y un odio hacia Jesús. A nosotros nos odian, servimos a Jesús porque odian al que está en nosotros, odian la creación, la imagen de Dios, y no solamente la imagen, sino la semejanza. Ellos odian a Cristo y todo lo que conlleva sus cosas. Y vemos aquí que le dijeron: déjanos tranquilos, déjanos en paz. Si usted se va al Evangelio de Lucas, capítulo 4, encuentra lo mismo, la misma historia. Y Lucas enfatiza cómo ellos le dijeron: déjanos tranquilos, en paz. Yo creo que ningún endemoniado quiere oír las verdades de Dios, que uno esté hablando o que lo esté queriendo echar fuera. Los demonios muchas veces vienen a las iglesias y se sientan atrás y meten distracciones y echan arena en los ojos de las personas. Pero cuando escuchan el poder de Dios en toda su pureza, es decir, cuando uno está predicando con poder, con autoridad, y les está resonando esa palabra a ellos, entonces empiezan a ver la pureza, la hermosura de sus palabras cuando es presentado Jesús, y ellos gritan por dentro y dicen: déjanos en paz, déjanos tranquilos. Yo no sé cuántos han escuchado a personas que usted les lleva la palabra con toda la intención de su corazón y no quieren oírnos porque el demonio los está oprimiendo, le está trayendo obsesiones a ellos. Y pese a que uno les dice: ¿sabes qué? Esto y aquello, y están diciendo por dentro: ¿sabes qué? No quiero oírte, lárgate de aquí. Las tinieblas no pueden soportar la luz de la verdad. Y más si cuando usted les habla profecía, que a usted les saca todo lo que le espera, que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios y todos los que quieran apartarse, ¿verdad?, en pos de ellos. Bueno, es decisión propia. Pero otra de las cosas que Satanás o los demonios saben de Jesús es que ellos le tienen un intenso temor a Dios, o sea, miedo, no temor reverente, miedo. Le dicen: has venido para destruirnos. Señor, no queremos oírte. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y leí el Evangelio de Lucas: has venido para destruirme, Lucas 4:34. Y entonces ellos se aterran, estos demonios, ante el Señor. Y la palabra dice que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor el Cristo que el diablo que está en el mundo, en aquel sistema y todo lo que conlleva. Cristo Jesús tiene autoridad sobre toda potestad y sobre todas las tinieblas, hermanos. Así que ningún hijo de Dios tiene que temer a Satanás nunca. Un verdadero hijo de Dios, si él está vigilando en la palabra de Dios, si él está alerta, no tiene que temerle al diablo. Y de hecho los demonios también tienen que tenernos miedo a nosotros, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. De un verdadero creyente, cuando los apóstoles se enfrentaban a ellos, ellos huían ya en el poder, ya cuando Jesús se fue, porque hubo unos enfrentamientos antes que le voy a describir. No tenemos que temerle, de hecho ellos huyen cuando reconocen el poder que Dios nos ha dado, la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, y mayor es el que está en nosotros. Y por último, los demonios saben, en este inciso, acerca de Jesús, otra de las cosas es que ellos entienden que tienen que obedecer a la autoridad de Jesús. Cuando Jesús dice que se vayan, se tienen que ir, y cuando les da permiso, tienen que obedecer. Y el tope que les pone, hasta ahí solamente. Permiso. Jesús les dijo, ellos quisieron hablar y queriéndose muy grandes: ah, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes con nosotros? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Ver, tienen temor. Y Jesús, ¿sabe qué les dijo? Cállense, cállate y sal de él. Y esto en el griego, en el idioma, es algo fuerte, que Jesús les dice, prácticamente les tapa la boca, se le pone una especie de bozal, como a los animalitos. Lo vemos en los animales de carga, pero también en los perros, para que no muerdan. Cállate y sal de él. Jesús se hizo cargo de ese demonio como si fuera una bestia salvaje. Eso es para él, no es una batalla, o sea, para Dios no es tanto así. Jesús en el cuerpo se enfrentó a ellos para liberar a los humanos y dio esa autoridad de nosotros. Cállate y sal de él. La Biblia dice que lo sacó a la fuerza y fue reprendido, y salió ese espíritu inmundo sacudiendo con violencia al hombre,
y a gran voz, pero salió sin lastimarlo, porque Jesús le dijo: vas a callarte y vas a salir de él. Claro que el hombre fue derribado, y Lucas nos dice que no le hizo daño alguno. Lucas 4:35, salió sin hacerle daño a él. Ataduras de Satanás. Así que vemos que esto nos enseña que Satanás nunca abandona a alguien sin primero forcejear, tratar de hablar, levantar la voz, es decir, sin pelear. Hay una batalla, hermanos. Miren, los demonios salieron gritando en agonía y en dolor, y se dio una separación ahí en esa batalla que se libró, y ojalá nosotros pudiéramos comprender esto, y los amigos que nos visitan, que escuchen esto, entender que las personas a nuestro alrededor están siendo habitadas por demonios, influenciadas por espíritus inmundos y manipuladas. No quiero, usted sabe todo eso, pero ellos aún en los gobernantes se sientan en las mesas de negociación, tienen influencia en los gobiernos altamente, y de ahí para abajo, claro, en las instituciones, alabado Dios, escuelas y todo eso. Pero ¿sabe qué? Ellos trataron de hacer esto. Por ejemplo, los discípulos, antes de que Jesús ascendiera, ellos tuvieron lucha con los demonios. Marcos, más adelante, 9:29, nos dice un caso donde ellos trataron de sacar a un demonio y fracasaron. Y luego Jesús les dice algo. Jesús les increpó o les dijo diciendo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. O sea, son armas y ejercicios. Entramos en un ejército espiritual que Dios nos ha dado para vencer a Satanás con su nombre, con su autoridad, guardándonos para Él, conociéndole más a Él, dependiendo más de su poder. Y los discípulos en esa ocasión no pudieron, pero Jesús les dijo: este género con nada sale sino con oración y ayuno, armas espirituales. Así que existe una batalla y no hay nadie que se pueda jactar. Yo conozco personas que apenas empiezan y conocen un poco de la Escritura y empiezan a retar al diablo y a decirle: no, ¿sabes qué? Yo puedo contra el diablo, y se jactan: oh, dije, yo tengo autoridad sobre él, y sobre todo demonio, y le hacen como que lo retan y se están metiendo como a la cueva del lobo. Por eso estos dramas que los jóvenes presentan, la hermana, saben que se requiere cierta lucha. Los jóvenes de repente pues como que quieren rebelarse o tienen sus luchas por ahí, y oposición, y hay cosas de repente, ahí hay una batalla, alabado Dios. Y a menos que nosotros estemos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y estemos llenos del Espíritu Santo, entonces clamando verdaderamente al Señor como sus discípulos fieles y verdaderos, ahí vamos a ser librados. Tenemos que comprender que el poder de Dios es superior, la autoridad de Cristo que nos ha dado es mucho mayor, y si la ejercemos correctamente, si peleamos con armas legítimas, espirituales, es decir, sin atajos, en el poder de su fuerza, entonces vamos a obligar al enemigo y a los demonios a obedecer con la autoridad de Jesús. En tercer lugar, vemos también que nosotros, es decir, hablamos de los demonios que son reales, el poder real de Jesús, pero ahora nosotros los creyentes también. Nosotros tenemos la victoria como creyentes, y la Biblia dice que los demonios salieron. Lucas 10:17, otro evangelio narra cuando Jesús comisionó a 70 personas, y entonces ellos volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujeta en tu nombre. Vemos como la autoridad de Dios está con los creyentes, amén, cuando nos sujetamos a Él. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo, mas él no tiene nada en mí. Y aún los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Luego en la gran comisión, cuando Jesús dijo toda potestad, el último evangelio de capítulo de Mateo 28:18, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto yo os envío ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y dio el mandamiento bautizándolos y enseñándoles que guarden estas cosas, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vemos que tenemos la victoria, pero nosotros, ¿por qué no experimentamos esa victoria? ¿Por qué estamos raquíticos y huyendo del diablo o de las tentaciones por ahí? Alabado Dios. ¿Por qué?
Porque sabe que el mundo de hoy pelea al frente de la batalla con armas equivocadas. Hablaba de atajos, con armas que no son espirituales. Y esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, es decir, contra un mundo espiritual. Dice Efesios 6:12. Pero vemos que hay algunas cosas que el mundo está tratando hoy de pelear. Y voy a nombrar algunas cosas, alabado Dios, para que se dé usted una idea. Y una de ellas es la legislación. Ahorita le explico lo que es eso. La otra es la educación. Y una tercera es el medio ambiente. Así que vamos a ver por lo primero la legislación. La legislación, ¿qué son? Son leyes. Son leyes buenas, hay leyes buenas y malas o que se están poniendo, ¿verdad? Y ellos piensan que dando más leyes, decretando leyes buenas, según ellos, van a ser capaces de controlar la humanidad, a los buenos como a los malos. Y no estamos en contra de las buenas leyes, hay leyes malas, claro, pero de las buenas leyes. Pero para empezar, no tenemos suficientes prisiones, aún aquí en América, para encerrar a todos los criminales, a todos los malos. Es costoso eso, carísimo. Por eso mejor los echan o los dan libre, condicional, y no hay suficientes rejas y aún dinero se está agotando para tanta maldad que hay. Entonces, vemos así que la sola legislación no es la respuesta que el mundo tiene o el gobierno. Es como el padre, recuerdan ustedes el dicho de el padre que quería sentar a su niño inquieto, y estás ahí, te me sientas. Y no me siento. Finalmente lo cansó y lo agarra a fuerzas, le puso chaleco, ¿no? Y lo sienta en la silla y el niño todavía le dice, estoy sentado por fuera, pero por dentro, no, estoy sentado por fuera, ¿no? Pero por dentro estoy de pie, dijo. Mire, alabado Dios. Y es tiempo de nosotros orar nosotros, a solas con nuestro Padre Celestial y pedirle al Señor guerreros de oración que nos apoyen a orar. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús y tomar nosotros la autoridad sobre el diablo y decirle, ¿sabes qué, diablo? Yo me vuelvo a Dios, yo dejo el terreno malo de Satanás, donde yo cedí antes, yo serví al Señor, me retorno y sirvo a mi Señor, me arrepiento, yo limpio mi vida, Señor. Así que yo le ordeno a este espíritu maligno que salga, que se largue en el nombre de Jesús, con esa autoridad que Dios me ha dado. Y este espíritu maligno tiene que irse a esa orden de autoridad en el nombre de Jesús. Y aquí no hay entrada, dígale, para ti, Satanás, yo tengo mi Señor Jesucristo, no tendré más trato contigo, así que en el nombre de Jesús yo rompo todo lazo, me resisto a ti y te reprendo. Y la Biblia dice, hermanos, que el primero de Pedro, el capítulo 5, 8 y 9, que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego dice el versículo 9, el cual resistir firmes en la fe. Entonces vemos que el diablo se resiste, amén. Es como la tentación, se le resiste. En el nombre de Jesús, él rondea y se tiene que ir. Así que, si hay amigos que escuchen esto, y hermanos, que no hayan recibido a Cristo, especialmente los amigos, ¿verdad? Que no hayan recibido al Señor todavía, que aún no sean salvos, puede ser que no esté poseído todavía. Dice, pero yo no tengo ningún demonio. Bueno, yo creo que todavía no, pero ¿sabe qué? Puede ser un candidato usted para que ser poseído en el futuro. Si sigue por ese camino y todo, porque Satanás lo vigila y él espera hasta cuando usted cae en pecado. Hemos visitado algunas prisiones y la gente que ha matado, dado muerte a un ser humano, dice, yo no quería hacerlo, yo no quería, una ira me cegó y me decía, mátalo, mátalo, no te dejes. Y ahí están, fueron como poseídos, influenciados. Amén. Y no sabemos nosotros todos los misterios de iniquidad, de las artimañas de Satanás exactamente, hermanos, pero si nosotros tenemos una oportunidad, tenemos que resistir al diablo, huir de la tentación cuando es tentación, y al diablo resistirlo en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que hacer eso, alabado Dios. Cuando alguna persona
lamentablemente cae en las garras de Satanás, va a ser muy difícil, hermano, para una liberación, para que él sea libre. Se imagina la gente que está en alta brujería, consultando espíritus de muertos, espiritismo y todas esas cosas. Va a ser muy difícil, va a bastar un milagro para que Dios pueda rescatarlo, salvarlo. De ahí, para uno como creyente es muy difícil caer en uno de los resbalones que tenga. Hay resbalones y todo, pero es muy difícil levantarse después de la caída. Así que ¿para qué esperar caer? ¿Para qué esperar decir, yo esto y que me lo he hecho y que todo y que aquello? No, alabado a Dios. Hay que tener temor de Dios, la autoridad de Dios, cubrirnos con su sangre. Y es la razón por la que hoy nosotros tenemos que entregar nuestro corazón a Jesús, servirle a Él. Necesitamos renacer de nuevo, recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Se dice que un día alguien le preguntó a Martín Lutero, este reformador que clavó las tesis allá en Roma, y le dijo cómo lograba él vivir una vida en victoria contra Satanás. Y él respondió, ¿saben qué? Cuando Satanás llega a mi puerta y me toca, entonces le dice, Señor, sal tú a responder, a recibirlo. Y el Señor sale a la puerta, y cuando Satanás le pregunta, dice, ¿quién vive aquí? Y Jesús le dice, pues bueno, Martín Lutero vivía, él solía vivir aquí, pero él ya se mudó y ahora yo vivo aquí. Y cuando el diablo ve ese personaje y ve las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, dice que inmediatamente se va. Amén. Es lo que tenemos que hacer aquí. Ya no tiene lugar para ti aquí, Satanás. Ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Amén. Y cuando el diablo viene a tocar las puertas de los corazones, hermanos, es lo que tenemos que decirle nosotros a él. Envíale a Jesús. Amén. Y decirle, ¿sabes qué? Ahora mismo, Señor, están tocando la puerta, ve y ábrele. Y así mismo, ¿sabe qué? Jesús toca la puerta de nuestro corazón. El libro de Apocalipsis, Revelación 3:20 dice que Él llega y toca, y para que le abramos la puerta de nuestra vida, y para Él pasar a la puerta y tener una cena con nosotros, una comunión, defendernos. Y este maravilloso Jesús, hermanos, que está tocando la puerta de nuestro corazón, está aquí. Él está aquí queriendo entrar. Y cuando Él entra, quiere darnos la libertad, la liberación, hasta de malos pensamientos. Él quiere primeramente perdonar nuestros pecados, limpiar nuestra vida y llenarnos de su presencia. Pero Él quiere más. Él no quiere irse. Él quiere quedarse y tomar el control de su vida y comenzar a ser la clase de persona que Él quiere usar. Es decir, todos los planes, propósitos que Dios tiene para nosotros se lleven a cabo en nosotros. Amén. Eso es lo que Él quiere hacer. Así que nosotros tenemos que invitarlo a Él, que Él sea nuestro Salvador, nuestro Señor. Invitarle en la oración cuando nosotros oramos. Una oración que sea desde muy dentro de nosotros y que puede hacerse en este mismo momento. Lo que tenemos que hacer nosotros es acudir a Él, humillados ante Dios, y orar con todo nuestro corazón y decirle, Señor amado, Señor, mira, he conocido un poco más de ti, pero he conocido también al enemigo. Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que tú quieres salvarme. Él es el que nos encuentra a nosotros, no nosotros a Él. Él nos anda buscando como a las ovejas, el pastor de las 100 ovejas. Y decirle, Señor, sabes que yo sé que me amas, yo sé que tú has muerto por mí para salvarme. Tú prometiste salvarme si yo confiaba realmente en ti y me entregaba. Señor, yo confío en ti ahora. Yo confío con todo mi corazón en este mismo momento, con todo mi ser. Te abro mi vida, me abro ante ti, oh Dios. Te recibo como mi Señor y Salvador. Casi siempre el ser humano tenemos áreas de nuestra vida que no le entregamos a Dios, y muchas veces ni al cónyuge ni a los amigos. No nos entregamos totalmente a Dios sin condición, o sea, sin importar un precio y todo. No, ponemos condiciones. Nomás hasta aquí, Señor, me entrego en esta área y para allá no. ¿Sabe qué? ¿Para qué esperar más?
que el diablo nos oprima y nos lleve y, como dicen, nos cachetee y nos arrastre. Yo creo que si nosotros, Dios nos abriera los ojos espirituales, miraríamos la gente encadenada, hermanos, con esas cadenas tan pesadas, ¿verdad, jovencitas? Estaban pesadas, arrastrándolas o con una carga de opresión, carga de pecados y cosas, y no pueden ser liberadas. No con la política, no con la economía, no con la educación, nada con eso. No se puede. Amén. Son armas espirituales. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. La educación, hermanos, antes de cerrar, no nos sirve para gran cosa. Fíjese que el país o la nación más educada que ha existido fue Alemania, Hitler. Eran eruditos y educados y todo eso. Sin embargo, hicieron aquellos hornos de gas, aquellas masacres que hicieron y todo eso. Estaba Hitler endemoniado. Y la educación, nosotros, lo que ellos harían con a una persona con un diablo, educar a un diablo, solamente a una persona que no recibe a Jesús, educarlo más solamente significa hacerlo más listo para que siga haciendo bombas de destrucción, hacerlo más sagaz. Educar a un raterillo, por ejemplo, al rato va a robar bancos, va a hacer cosas mayores. Así que no nos sirve. El medio ambiente, mejorar el medio ambiente y la comunidad y la pobreza, todo eso, se oye muy bien y todo eso. Pero hermanos, yo quiero decirles, mejor ambiente que donde estaba el hombre antes, el jardín del Edén. Yo no encuentro un ambiente tan perfecto, la temperatura ahí sin sufrimiento, sin dolor, hasta ni de parto las mujeres. Un ambiente tan perfecto como eso no lo encontramos. Y ahí cayó, ahí se iniciaron los problemas de toda la humanidad. Así que no es, hermanos, las leyes, no es la educación ni el medio ambiente, es Cristo Jesús, es el poder de Dios. Amén. El que nos liberta. Vamos, hermanos, a estar de pie y reflexionar en esto, no sin antes hacer un llamado, hermanos. Yo creo que hoy es el día. ¿Para qué esperar más? Amén. Ahí donde usted está, haga esta oración y dígale al Señor: Señor, he escuchado tu palabra. Padre, ayúdame, sálvame. Yo recibo ese regalo de la vida eterna. Por fe, oh Dios, yo te acepto como mi Señor, como la fe de un niño. Yo te recibo. Tú eres mi Salvador, mi Dios, mi amigo, mi confidente, Señor. Señor Jesús, yo sé que tú moriste en mi lugar, Señor, y yo quiero confiar en ti, vivir para ti. Aquí está mi vida, oh Dios. Te doy gracias de antemano por la victoria que me has dado. Gracias por salvarme.